Vamos a continuar con el análisis de la biomecánica de la cadena cinemática axil, enfatizando nuestra mirada en la región más caudal, la región de la columna lumbar, sacra, coxigia, la pelvis y el periné. Vamos a ver en esta unidad 13 cómo se adapta toda la región lumbopélvica y el periné a las funciones de gestación y reproducción, estas funciones hegemónicas para la posición propia de nuestra especie, que es la bipedestación. Para esto, siguiendo con el hilo conductor que venimos aplicando en todas las regiones, vamos a analizar la relación estructura y función en la región lumbosacroiliaca. A nivel de la columna lumbar vamos a poder describir estructuras adaptadas tanto a la función estática como a la función dinámica. Con respecto a la función estática, observamos que las características de la vértebra lumbar con respecto al cuerpo vertebral tiene el máximo volumen en sentido cefalocaudal, tiene mayor adaptación a recibir el peso, que a este nivel es alrededor del 60% del peso corporal, para que se transmita a través de las articulaciones sacroilíacas, se cierre en el sector anterior del anillo pélvico y reciba a nivel de las articulaciones coxofemorales la reacción de las fuerzas del suelo típicos de la aplicación de la tercera ley de Newton. En la adaptación de las vértebras lumbares vimos entonces cómo el cuerpo vertebral aumenta de tamaño, los pedículos se ponen en contacto con el conjunto de apófisis del arco posterior, caracterizada por unas apófisis superiores articulares que miran hacia adentro, orientadas más cercano al plano sagital, mientras que las apófisis articulares inferiores están mirando hacia afuera. La apófisis espinosa es una lámina cuadrilátera voluminosa donde toman inserciones músculos potentes de los canales vertebrales, y encontramos en el sector más superior de las apófisis articulares un tubérculo mamilar, mientras que las apófisis transversas son de bastante longitud, denominadas costiformes, homologando a las costillas de la región dorsal, mientras que este tubérculo, el tubérculo accesorio, estaría representando a las apófisis articulares, transversas de esta región, destacando entonces que la apófisis transversa o costiforme se homologa a la costilla y el tubérculo accesorio a la apófisis transversa. También encontramos un disco intervertebral de mayor altura para poder adaptar mejor y amortiguar absorbiendo el peso de esta región. Cuando el peso se transmite en el efecto de compresión, la fuerza peso al disco intervertebral, va a repartir a través del núcleo pulposo toda la fuerza perpendicular en esfuerzos transversales. Este efecto Poisson, es decir, la disminución de altura y el aumento del diámetro anteroposterior o laterolateral, va a generar un reparto de presiones similares en todas las direcciones y va a tener como consecuencia en una articulación, en una unidad funcional o par cinemático normal, que las presiones que absorben las carillas articulares también se repartan en todas las superficies. Estas artrodias van a estar más adaptadas a recibir estas fuerzas de compresión.
cuando el disco intervertebral no se encuentra fisiológicamente normal, este efecto de Poisson va a generar mayor deformación, no va a tener un reparto de fuerzas el núcleo pulposo, va a haber rupturas de algunas de las fibras y entonces las compresiones a nivel de las carillas articulares también van a ser asimétricas, generando más compresión en un sector que en el otro, provocando también reacciones o respuestas degenerativas. La función estática se puede valorar desde la solicitud de compresión, no solamente generada por la fuerza peso, transmitida a través de todos los cuerpos vertebrales y, como habíamos estudiado, también es absorbido por el núcleo pulposo, por las carillas articulares, sino también se va a sumar en esta solicitud de compresión los sobreesfuerzos de los objetos que se transporten y el esfuerzo de enderezamiento generado tanto por la musculatura extensora como por la musculatura flexora que se encuentra por delante del eje de la columna. Todas estas acciones están contribuyendo para provocar o sumar un esfuerzo compresivo. Desde el punto de vista de la alineación de la región, este peso va a estar pudiendo repartirse de manera simétrica, un 50% hacia cada lado, si tenemos los parámetros de orientación en el espacio normal, es decir, que el eje del plano sagital de la línea media coincida con la sínfisis púbica, que la línea horizontal de las crestas ilíacas se encuentre en igual altura, lo mismo que las ramas horizontales del pubis y la parte más alta de las trasfondos de la cavidad cotiloidea. Todas estas alineaciones nos van a permitir analizar un reparto de las fuerzas compresivas, la fuerza peso principalmente, hacia uno y otro de las articulaciones sacroilíacas. También en esta región encontramos varias características que responden a estas solicitudes. Como dijimos antes, el cuerpo vertebral tiene un tamaño de mayor volumen que va a aumentar la resistencia a la carga en este sector más caudal. La orientación de las trabéculas también le van a dar economía de material para tener mayor resistencia con menos material. El hueso cortical, que recubre a todo el esponjoso, va a estar soportando entre un 45 y un 75% de estas fuerzas, dándole resistencia a la vértebra. Y cuando se generan pruebas de resistencia de material, justamente se puede ver que resisten o soportan 600 kilos por centímetro cuadrado de presión. Quiere decir que está perfectamente adaptado a estas fuerzas estáticas. Pero también mencionamos que las estructuras de la región lumbar están adaptadas a la función dinámica. En particular estamos hablando acá de la movilidad. Para ello encontramos, tal como hemos descrito a nivel de la columna en general, las articulaciones de los cuerpos vertebrales entre sí, con el disco intervertebral y el ligamento vertebral común anterior, el ligamento vertebral común posterior, festoneado, constituyendo las anfiartrosis de los cuerpos vertebrales entre sí. También encontramos las articulaciones de las apófisis articulares. Estas articulaciones interapofisarias son artrodias, que están reforzadas por una cápsula y por el conjunto de ligamentos de la región interespinoso, supraespinoso, los ligamentos amarillos y los que no están en estos dibujos, los intertransversos.
cuando uno quiere observar las superficies articulares, el istmo y el sector del pedículo, puede hacerlo con una mirada oblicua, en una radiografía, por ejemplo, en donde se puede ver las carillas articulares y se puede analizar el estado del pedículo frente a algunas de las lesiones denominada espondilolisis, cuando este istmo del pedículo se encuentra lesionado. Con respecto a la función dinámica, entonces evaluamos la movilidad sabiendo que la relación disco-corpórea para la región lumbar es de 1/3, es la segunda de las regiones más móviles posterior a la zona cervical, y podemos repasar rápidamente cuál es la cinemática en el plano sagital, frontal y horizontal. Recordamos que en el plano sagital el movimiento va a estar generándose alrededor de un eje lateral que pasa por el núcleo pulposo, y vamos a tener un movimiento de flexión y de extensión. Movimiento de flexión, la vértebra suprayacente se inclina hacia adelante respecto de la subyacente, generando un deslizamiento hacia arriba en las carillas articulares. También se comprime el sector anterior del anillo fibroso, aumentando la presión del núcleo pulposo hacia las fibras posteriores del anillo. Se tensa el sector del ligamento vertebral común posterior, las cápsulas articulares, el ligamento amarillo, interespinoso y supraespinoso. En cambio, en el movimiento de extensión, la vértebra suprayacente se inclina hacia atrás respecto de la subyacente, las superficies articulares de las apófisis deslizan hacia abajo, se produce un choque óseo tanto de las apófisis espinosas como de las apófisis articulares, y se produce también un aumento de la compresión en el sector posterior de las fibras del anillo, generando un aumento de presión del núcleo pulposo hacia las fibras anteriores del anillo, provocando una tensión del ligamento vertebral común anterior. Durante estos movimientos de flexión se pueden observar cómo se van tensando los elementos más profundos en los primeros grados de flexión y los elementos más superficiales, supraespinoso, ligamento supraespinoso, músculos y fascias, cuando los grados de flexión aumentan. Mientras que en la posición normal con la lordosis o en la extensión, estos ligamentos posteriores y estructuras se encuentran relajados. Durante los movimientos del plano coronal o frontal vamos a encontrar la inclinación. Cuando se produce la inclinación o flexión hacia un lado, entonces va a haber un deslizamiento de las carillas articulares hacia abajo del mismo lado de la inclinación y un deslizamiento hacia arriba del lado heterolateral a la inclinación. Del mismo lado van a aparecer los choques óseos, tanto de las carillas articulares, y si aumenta la magnitud de la inclinación, también de las apófisis transversas. Del lado heterolateral de la inclinación va a haber tensiones capsulares y ligamentarias, ligamento amarillo e intertransversos, y también la musculatura y las fascias del lado heterolateral. El disco intervertebral se va a comportar comprimiendo las fibras del anillo del mismo lado de la inclinación, aumentando la presión hacia el lado contralateral, generando tensión en esas fibras del anillo. Cuando analizamos o evaluamos el movimiento del plano horizontal alrededor de un eje vertical, observamos que se produce un deslizamiento hacia medial del lado contrario hacia donde rota y hacia lateral del mismo lado hacia donde rota. También se encuentran
choques óseos del mismo lado de la rotación y tensiones cápsulo-ligamentarias heterolaterales. Recordando que a nivel lumbar, tanto como en dorsal, cada vez que se inclina en un sentido, el cuerpo vertebral rota en sentido contrario, generando tensiones en las fibras oblicuas del anillo con una orientación opuesta a la dirección de la rotación. Además, podemos cuantificar osteocinemáticamente el desplazamiento de todos los huesos de la región, analizando en el plano sagital un movimiento de 40 grados de flexión y de 30 grados de extensión, de menor amplitud, la inclinación entre unos 20 y 30 grados, y menos aún las posibilidades de rotación entre unos 15 y 20 grados de amplitud entre la lumbar 1 y la lumbar 5. Si seguimos hacia caudal, la descripción de las estructuras nos están mostrando las dos primeras vértebras sacras de mayor volumen también. El sacro es un hueso donde se osifica y se constituye de 5 vértebras modificadas, donde se observa en la cara anterior el canal anterior sacro con la unión de los vestigios de los discos intervertebrales, los agujeros de conjunción que están bifurcados porque tenemos una hacia los orificios sacros anteriores y los orificios sacros posteriores. Encontramos el ala sacra como la primera transversa de la primera vértebra sacra, también con gran volumen, y la orientación de las carillas articulares de la primera vértebra sacra, como se observa en esta imagen, en vez de estar ubicadas en el plano sagital, se ubican en el plano frontal para poder articularse con las superficies articulares de la quinta lumbar, las carillas inferiores, tratando de disminuir o absorber los esfuerzos de cizallamiento. Acá vemos bien la mirada de la orientación de las carillas articulares hacia atrás, lo mismo que encontramos en estos preparados óseos. Fíjense, esta sería la orientación normal y esta es una variación de la carilla del lado derecho, en donde no se encuentra perfectamente en el plano frontal. Lo mismo podemos encontrar en este hueso sacro, modificaciones o variaciones, estas exostosis que nos están dando cuenta que en este sector estaba recibiendo más compresión que del lado derecho, en este sacro visto desde atrás, ¿no? Acá tenemos la cresta sacra y el hiato sacro. También encontramos en el sector de la cara posterior del sacro, como dijimos, los vestigios de las apófisis espinosas conformando la cresta sacra, vestigios de las apófisis articulares que serían los tubérculos sacros posterointernos, y de las apófisis transversas con sus raíces superior e inferior conformando toda la columna de los tubérculos sacros posteroexternos. Las dos primeras vértebras sacras más o menos ocupan una longitud del 50% del sacro, y es lo que abarca casualmente toda la altura de las carillas auriculares. Una vez que se transmite el peso hacia cada una de las articulaciones sacroilíacas, el volumen del sacro empieza a disminuir desde la tercera, cuarta y quinta vértebra sacra, porque claramente en esto también está aplicado la ley de economía del material. No va a ser necesario tener un gran volumen óseo cuando el esfuerzo del peso y de la tercera ley de Newton pasó por la articulación sacroilíaca.
el ángulo del vértice inferior va a estar articulándose con el coxis, que vamos a describirlo inmediatamente. Algunas veces el sacro no toma la morfología normal y se constituyen algunas de estas variantes. Por ejemplo, en vez de cerrarse en los arcos posteriores y conformar la cresta sacra, se van dejando un espacio denominado hiato sacro. Lo vimos en las figuras anteriores, que vamos a tener un hiato sacro-lumbar en este sector superior y un hiato sacro-coxigio en este sector inferior. Cuando la falta de este cierre, en vez de producirse con un espacio, se produce con 2, con 3 o con 4 de las faltas del cierre, vemos lo que se denomina espina bífida. Puede ser oculta, asintomática y sin otras consecuencias, o relacionarse con algunas otras patologías como meningoceles. En este caso no se cerró en ninguno de todos los niveles, con lo cual queda el arco posterior abierto y se denomina raquisquisis. En este caso serían todos variaciones estructurales por defecto, por falta de cierre, pero a veces hay variaciones por exceso, es decir, en este caso a la quinta lumbar se suma a las osificaciones del sacro y se denomina sacralización de la quinta lumbar. En vez de ser en este caso bilateral, se puede ver en esta radiografía, de este lado la quinta lumbar está normal, en cambio acá se encuentra osificada. Quiere decir que en esta imagen se puede diagnosticar una hemisacralización de la quinta lumbar. Características especiales tiene la quinta vértebra lumbar. Habíamos descrito desde la anatomía que es un espacio de altura mayor en el sector anterior que posterior, para adaptarse también al plano de la primera vértebra sacra. El plano de la primera vértebra sacra conforma un ángulo con la horizontal denominado ángulo sacro, de una variación normal entre 30 grados y 41 grados. Lo habíamos estudiado en la unidad 9 justamente, y también vemos la variación que antes mencionamos de las carillas inferiores de la lumbar 5 para que se articulen con la primera vértebra sacra y puedan absorber el efecto de cizallamiento de la lumbar 5 con la primera sacra. Para esto, no solamente las fibras del anillo y todo el disco intervertebral L5 y C1 está sometido a esas fuerzas de cizallamiento, sino también los ligamentos de la región, como por ejemplo el ligamento iliolumbar con un fascículo que llega hasta la transversa de L4 y el otro fascículo hacia la transversa de L5 y se inserta en ese sector más posterior de la cresta ilíaca. Lo podemos observar el espesor y la amplitud de este ligamento iliolumbar. Todo este sector de cresta con los fascículos hacia la transversa de L5 y hacia la transversa de L4. En este gráfico entonces podemos ver que el sector anterior va a estar reforzado por el ligamento vertebral común anterior con fibras más densas en el sector lumbosacro, luego el linio lumbar, y vamos a también estudiar la articulación sacroilíaca, cómo se adapta a este reparto de fuerzas en la región lumbosacra. Para completar el análisis de las articulaciones de la pelvis, encontramos la articulación sacrocoxigia, otra anfiartrosis,
en donde el hueso coxis también se osifica en 4 o 5 vértebras, pero en este caso la única vértebra que deja algunos vestigios de las partes vertebrales es la primera coxigia, que tiene apófisis articulares y apófisis transversas, que serán las astas del coxis. En cambio, la coxigia segunda, tercera y cuarta, o segunda, tercera, cuarta y quinta, solamente queda el vestigio del cuerpo vertebral. En la articulación sacrocoxigia, en esta anfiartrosis, está reforzado por ligamentos sacrocoxigios anteriores, posteriores y laterales. Y van a poder realizar movimientos de poca amplitud, de flexión hacia adelante o de extensión hacia atrás. Para cerrar el anillo pélvico, además de las articulaciones sacroilíacas que vamos a ver inmediatamente, describimos en el sector anterior de la unión de ambos coxales a la sínfisis púbica. La sínfisis o articulación anfiartrosis también, una sínfisis propiamente dicha, va a tener un fibrocartílago cuya sector medio es una hendidura que tiene una constitución muy similar a la del núcleo pulposo, con una superficie de mayor amplitud en el sector anterior y menor amplitud en el sector posterior. En este dibujo esto es anterior y esto es posterior, y va a estar reforzado por ligamentos anteriores, posteriores de menor magnitud, un ligamento suprapúbico y el ligamento subpúbico o subpubiano, que es este arco inferior. A estos ligamentos se le van a sumar las fibras de inserción de los músculos abdominales. Acá vemos al piramidal del abdomen, a los rectos anteriores mayores del abdomen, a un lado y al otro de la sínfisis, y van a cruzarse las inserciones de los músculos oblicuos a través de los pilares interno y externo que toman inserción en la espina del pubis, en la sínfisis del pubis y en la espina del pubis contralateral. Estas direcciones oblicuas que van a reforzar el sector anterior de la sínfisis púbica, a nivel de la rama isquiopubiana también van a encontrar la continuidad con los músculos, las inserciones de los músculos abductores. Quiere decir que es una zona muy reforzada que le va a brindar estabilidad a este anillo pélvico. Como antes mencionamos, es importante describir la articulación sacroilíaca como una articulación sinovial o diartrosis. Cuando estudiamos en los libros clásicos de anatomía que mencionan una diartroanfiartrosis, es una nomenclatura que ya quedó en desuso. Se puede describir el sector anterior de la articulación como una diartrosis, es decir, una articulación sinovial, y un sector posterior reforzado por ligamentos. Como es reforzado por ligamentos, acá lo vemos, en el anterior estaba frisada, en este sector encontramos toda la zona anterior de la articulación sinovial y el sector posterior reforzado por ligamentos. Lo mismo acá. Podemos ver que en un esquema mucho más figurativo, todo el sector de la diartrosis o de la sinovial abarca la superficie articular de la carilla auricular, tanto del coxal como del sacro, y no va a tener posibilidades de clasificarse dentro de los géneros articulares de la diartrosis debido a la anfractuosidad de sus superficies. Si nosotros hacemos un corte en este nivel superior, podemos observar que las carillas del coxal son salientes y las del sacro entrantes. En un sector de corte intermedio encontramos más sobresaliente las carillas del coxal y más entrantes muy
de muchas diferencias la superficie del sacro, y a nivel inferior, en este sector de corte, encontramos que la canilla que sobresale es la del sacro y la entrante es la del coxal. Es por eso que no podemos clasificarla ni siquiera como una artrodia o como cualquiera de los otros géneros, pero sí es una articulación con todas las características de la articulación de artrosis o sinovial, en donde las canillas auriculares están recubiertas de cartílago, como lo vemos acá en este preparado. Está cerrado por una cápsula articular, carilla auricular del sacro y la carilla auricular del coxal, cerrada por una cápsula bañada por una sinovial, que está en este caso representada por todo este sector celeste. Pero el sector posterior a esta superficie articular y esta articulación de tipo sinovial está unido por fuertes ligamentos. Este sector posterior, el de la pirámide ilíaca y el de la fosa cribosa del sacro, va a estar reforzada por el plano profundo del ligamento sacroilíaco posterior y los planos superficiales, con lo cual se va a denominar a este sector posterior una clasificación de tipo sindesmosis, unida por ligamentos. En este dibujo se observa esta cruz que está representando el eje laterolateral que va a ser retrosacroilíaco para los movimientos propios de la articulación sacroilíaca que vamos a estudiar brevemente. Además de la cápsula articular, vamos a poder describir un refuerzo articular anterior con el ligamento sacroilíaco anterior. Este preparado nos muestra en este sector el ligamento iliolumbar y todo este sector anterior de la articulación reforzado por el ligamento sacroilíaco anterior. El sector posterior, dijimos que tenía dos planos, un plano bien profundo que conforma como un cemento, es la sindesmosis propiamente dicha, y un ligamento, un plano superficial que podemos recordar tienen 4 fascículos que va reforzando a cada uno de los tubérculos sacros postero-externos. El primero en relación con el ala sacra y luego con el segundo fascículo con el primer tubérculo conjugado, el tercer fascículo con el segundo tubérculo conjugado y el cuarto fascículo con el tercer tubérculo conjugado. Cuando hablábamos de el eje retrosacroilíaco alrededor del cual se generan los movimientos, estamos observándolo a nivel del segundo de los fascículos, denominado también ligamento axil de saglas. Acá vemos en esta representación más figurativa los fascículos del ligamento iliolumbar y la relación cercana con el ligamento sacroilíaco anterior. Si lo observamos habiendo sacado el hueso sacro, podemos encontrar una representación de la dirección de las fibras del ligamento sacroilíaco anterior, como si fueran sentido contrario a las agujas del reloj, y que se suman a ellas las flechas similares de los ligamentos sacrociáticos, sacrociático mayor o sacrotuberositario y sacrociático menor o sacroespinoso. Todas las flechas que van en sentido contrario a las agujas del reloj van a ser el freno de uno de los movimientos, lo vamos a describir un minutito más, que es el de nutación. En cambio, el ligamento iliolumbar, sobre todo el fascículo más superior, y los sacroilíacos posteriores van en sentido de las agujas del reloj. Quiere decir que van a frenar el movimiento contrario, que se denomina contranutación. Mencionamos recién los ligamentos sacrociáticos, muy relacionado con todo el plano posterior, el ligamento sacroilíaco posterior con sus 4 fascículos, y acá observamos el ligamento sacrociático mayor
o sacrotuberositario, yendo a la tuberosidad isquiática, y en un plano anterior a este, el sacroespinoso o sacrociático menor, yendo a la espina ciática. Podemos verlo en un preparado para recordarlo mejor: el sacrociático mayor, el sacrociático menor. Acá lo vemos: sacrociático mayor, sacrociático menor. En una vista superior, ligamento iliolumbar, sacroilíaco anterior, sacrociático mayor, sacrociático menor. Y completan, cerrando la membrana obturatriz, el sector interno, la cintilla iliopubiana del sector externo, del agujero obturador. Para analizar los movimientos de la articulación sacroilíaca, decíamos que se va a producir alrededor de un eje retrosacroilíaco, un movimiento angular en donde la base del sacro desciende y el vértice, o desciende o se va para adelante, se produce un movimiento angular hacia adelante y el vértice con el coxis se va hacia atrás. Este movimiento, en donde la base bascula hacia adelante y el vértice hacia atrás, se denomina nutación. En cambio, el movimiento contrario, en donde la base del sacro bascula hacia atrás y el vértice hacia adelante, se denomina contranutación. Uno puede leer en bibliografía más clásica, más antigua, que mencionaban movimientos como de deslizamiento o de traslación, de deslizamiento en un brazo corto o un brazo largo de la carilla auricular, pero lo que más se describe en la actualidad es este movimiento angular alrededor de este eje retrosacroilíaco a nivel del ligamento justamente axilis saglas, cuando marcábamos antes el segundo de los fascículos del ligamento sacroilíaco posterior. Alrededor de este eje, entonces, el movimiento del sector de la base del sacro puede bascular hacia adelante o hacia atrás. Cuando se describe el movimiento de nutación, entonces la base del sacro bascula hacia adelante y el vértice bascula hacia atrás. Pero esto tiene también otras consecuencias. Como el sector anterior del sacro tiene un diámetro lateral mayor que el sector posterior del sacro, lo podemos recordar en las figuras y en los preparados que vimos antes, entonces en el momento en que la base del sacro bascula hacia adelante, se interpone entre los ilíacos el sector menos ancho, el de menor diámetro lateral, con lo cual las alas ilíacas, las crestas ilíacas, se aproximan y como una palanca de primer género con punto fijo o punto de apoyo en la articulación, si las alas ilíacas se aproximan, las tuberosidades isquiáticas se separan, aumentando el diámetro biisquiático y produciéndose también una diástasis en la sínfisis púbica. Este movimiento de nutación entonces se ve favorecido o se va a favorecer el aumento de todo el estrecho inferior de la pelvis para el momento del nacimiento, aumentando el diámetro lateral y el anteroposterior. Y se va a ver favorecido, como decíamos antes, por las cuplas de fuerza de los músculos oblicuo menor del abdomen y los músculos aductores, llevando a la diástasis de la sínfisis y a la separación de las tuberosidades isquiáticas con punto fijo en el fémur. Y cerrando, por eso se lo llama de cierre ilíaco, o aproximando las crestas ilíacas. Movimiento de contranutación
es el movimiento contrario. La base del sacro bascula hacia atrás y el vértice del sacro y coxis hacia adelante. En este sector, en este movimiento, el sector de mayor diámetro lateral es el sector anterior, que se interpone entre las crestas ilíacas, por lo cual se separan las crestas ilíacas y, como dijimos antes, como una palanca de primer género, si se separa el sector superior, se aproxima las tuberosidades isquiáticas, generando también compresión en la sínfisis, disminuyendo el estrecho inferior de la pelvis. Es favorecido por los músculos abductores, glúteos, sartorios, tensor de la fascia lata y los músculos del periné, cerrando el estrecho inferior. Estos movimientos se producen previo al nacimiento, en donde se dice que la cabeza del bebé encaja en el estrecho superior. Acá el objetivo de la contranutación es ampliar las dimensiones del estrecho superior, aumentando el diámetro antero-posterior y látero-lateral. Antiguamente se mencionaba como movimientos exclusivamente que se producían en el parto, pero la bibliografía ya del Instituto Biomecánico de Valencia, con trabajos de Wellheim, menciona que se producen movimientos de la articulación sacroilíaca de traslación vertical de unos 2 o 3 milímetros durante la marcha y giros, rotaciones de un lado y del otro de las sacroilíacas de unos 3 grados. Esto nos está mostrando que la articulación sinovial de una y otra articulación sacroilíaca tiene que tener una movilidad fisiológica normal, no exclusivamente durante el embarazo. Ahora, en mujeres embarazadas, estas amplitudes aumentan por la laxitud ligamentaria y la preparación de toda esta región para el momento del parto. Por lo cual ya encontramos alguna adaptación funcional de toda la región lumbopélvica y la cintura pelviana para cumplir diferentes funciones. Encontramos que se produce todo un anillo autoestable que podemos relacionar con la propiedad de tensegridad. Recordemos, integridad en tensión, en donde se intercalan estructuras rígidas, en este caso óseas, sometidas a compresión, y estructuras elásticas, las estructuras articulares, ligamentarias, la sínfisis, los músculos, sometidos a tensión para mantener un equilibrio intrínseco y autoestable sin gasto de energía. ¿Cómo se produce esta acumulación de energía elástica? La fuerza-peso se transmite a una y otra de las articulaciones sacroilíacas. Debido a la morfología del sacro con forma triangular, cada vez que se provoca más peso, este hueso triangular se encastra más entre los huesos ilíacos. Como se produce más compresión en este sector posterior de las articulaciones sacroilíacas, se transmite hacia el sector anterior, generando entonces compresión en la sínfisis. Y como en este plano frontal se va a ir transmitiendo hacia las articulaciones coxofemorales, recibiendo por tercera ley de Newton el 50% de la fuerza-peso descargada a cada uno de los miembros inferiores, cerrando entonces en la sínfisis a través de la rama horizontal del pubis y hacia las sacroilíacas, provocando entonces este comportamiento tensegril del anillo pélvico en el plano horizontal, en el plano,
frontal o coronal. Dentro de unos minutitos vamos a analizar el plano horizontal. Las funciones que va a estar cumpliendo todo este anillo tensegril y autoestable va a ser soportar el peso y transmitir las fuerzas, estar adaptado para el parto propio de nuestra especie, ahora vamos a hablar, cerrar el suelo pélvico con un diafragma pelviano, proteger a los órganos intrapélvicos y balancear las presiones que se transmiten desde la región abdominal, ya que sabemos que las presiones intraabdominales que estuvimos estudiando en la columna en general no se cierran a nivel del estrecho superior, sino que se transmiten al interior de la pelvis y recién se cierra con el periné o suelo pélvico. Entonces, cuando hablamos de presiones intraabdominales, tenemos que pensar que son abdominopelvianas estas presiones. Con respecto a la adaptación de estas estructuras al parto, además de los movimientos sacroilíacos que estuvimos estudiando, en donde la preparación para el parto necesita que aumente primero el estrecho superior con un movimiento de contranutación y luego con un movimiento de nutación aumente los diámetros del estrecho inferior, debido a las cuplas de fuerza de los abdominales con los aductores en una etapa y de los abductores y el periné en la otra, se puede observar que la posición de la pelvis y del útero se favorece ante las posiciones de flexión de cadera, abducción y rotación externa. La posición más natural es esta, la más primitiva para el parto. Si nosotros a esta mujer en posición primitiva la ubicamos en sala de parto actual, podemos ver que se encuentra en decúbito con posición ginecológica de flexión de cadera, abducción de cadera y rotación externa. Con estas posiciones van a favorecer el movimiento de nutación del sacro de sacroilíaca para permitir el nacimiento. Para ello encontramos cambios morfológicos en la pelvis. Si nosotros observamos las diferencias entre el chimpancé, la pelvis bien alargada, de mayor diámetro vertical, poca contención de las alas ilíacas, con un sacro también bien alargado, la reconstrucción de la pelvis de la australopitecina más antigua, Lucy, que ya la hemos nombrado en la clase de columna, cómo va disminuyendo el diámetro vertical y acercándose a nuestra especie actual, en donde el diámetro mayor es transversal, sobre todo en las pelvis femeninas. En este caso, además, contiene al sector inferior de los órganos abdominales que se apoyan en las fosas ilíacas internas y protegen a los órganos intrapélvicos de la pelvis menor en una posición de bipedestación característica de nuestra especie. Para esto, entonces, hay una orientación de la pelvis más oblicua u horizontal del chimpancé a una posición más vertical propia de nuestra especie. Se ensanchan las alas ilíacas, se aumenta el diámetro transversal, las cavidades cotiloideas miran hacia afuera y hacia adelante con 50 grados de orientación en el espacio, y la cabeza femoral va a tener un ángulo de anteversión, ya lo vamos a estudiar en el cuarto módulo, que se encastra o orienta perfectamente con las cavidades cotiloideas. También se va a producir a nivel de las caderas o de la articulación coxofemoral un enrollamiento cápsulo-ligamentoso en posición de bipedestación y una reorganización de la musculatura flexoextensora, abductora, aductora y de los rotadores internos y externos.
todos estos cambios morfológicos de la pelvis tienen, entre otras cosas, como función la adaptación a la evolución también del parto. Si nosotros observamos un chimpancé, un monito a término, tiene mucho espacio para nacer en esta pelvis menor de la mamá chimpancé, con una mirada, este es el sector frontal del bebé monito hacia la sínfisis, tanto que el parto se produce incluso con ayuda del mismo monito, sacando las manos y la cabeza por el estrecho inferior. Cuando se observan las relaciones de la interpretación de los restos fósiles y las hipótesis de los tamaños de la pelvis de Lucy respecto de las proporciones de un australopitecino a término, se ve que ya no tiene tanto espacio alrededor, y si nuestra especie estaba evolucionando con mayor crecimiento y desarrollo de los lóbulos de la corteza cerebral, de los lóbulos cerebrales, entonces teníamos que tener también una posibilidad de nacer con mayor tamaño craneal respecto de las especies que estábamos dejando atrás. Con lo cual la pelvis de la mujer, desde los australopitecinos al Homo sapiens, también tuvo que adaptarse para lograr un parto eficaz, si no hubiera quedado en un proceso de involución o de no evolución de la especie. Lo que se observa en una pelvis de nuestra especie es que el bebé a término o el feto a término tiene que generar rotaciones para lograr el nacimiento, debido a los distintos diámetros antero-posterior o lateral de la pelvis menor y del estrecho inferior de la mamá. Cuando se observa este nacimiento en comparación con otras especies muy cercanas a la nuestra, lo que decíamos antes, nuestra especie ha desarrollado un volumen cerebral del adulto, el cerebro adulto, de mayor volumen y de mayor tamaño craneal. Lo que se comparó es cuál es la proporción del cerebro del feto a término de la misma especie. Lo que se analiza es que es más o menos en el chimpancé a término nace con un 33% del tamaño del cerebro adulto de esa misma especie, mientras que en el caso humano se desarrolla hasta un 28% del cerebro del adulto. Es decir, no podemos llegar a desarrollar hasta un volumen, un tamaño cerebral del 33%, porque estaríamos hablando de unos 16 meses de embarazo en vez de las 40 semanas propias, cuando en realidad el chimpancé y otras especies de mamíferos en 32 semanas llegan al 33% del cerebro adulto. Esto hace que un monito, como también otros mamíferos, apenas nacen, en muy poco tiempo logran la posición propia de la especie, o el pararse en 4 patas, o el poder deambular por sus propios medios. En cambio, en el caso del nacimiento del bebé en nuestra especie, al desarrollarse hasta un 28% de este cerebro adulto, requiere mucha maduración postnatal y recién adquiere la posición propia de la especie un año más tarde, más o menos un año más tarde postnatal. Con lo cual, si nosotros esperaríamos no solamente a desarrollar este cerebro del 33%, nos generaría un tamaño craneal más o menos como de un bebé de un año, sino que la pelvis tendría que ser
de tamaños también proporcionales como para poder generar un parto de un bebé más o menos de un tamaño similar a un bebé de un año, sin contar con los problemas que llevaría la mujer para poder mantener la bipedestación o el equilibrio con una pelvis de semejante tamaño y unos 16 meses de gestación. Bueno, la especie y la evolución ha solucionado esto generando un nacimiento prematuro con mucha dependencia y inmaduro neurológicamente también, con lo cual requiere de mucha protección del adulto en la primera infancia. Para poder también adaptarse mejor al parto encontramos diferencias fenotípicas de género, es decir, hay diferencia entre la pelvis masculina y femenina. Si nosotros observamos una pelvis masculina, parece más un triángulo isósceles de mayor longitud vertical que lateral. En cambio, cuando observamos una pelvis femenina, parece incluida más en un triángulo equilátero. Tanto el diámetro transversal como el vertical son proporcionales. Lo vemos en esta mirada de la pelvis masculina y femenina con mayor diámetro lateral del estrecho superior. Lo observamos las crestas ilíacas y las alas ilíacas también de mayor separación que en el caso masculino. En esta pelvis, desde una mirada posterior, se observan también cómo las alas o las crestas ilíacas son de mayor diámetro transversal, y en esta vista inferior el estrecho inferior de la pelvis, desde las tuberosidades isquiáticas, el coxis y la sínfisis, tienen mayores diámetros que en el caso masculino. Cuando observamos la orientación de la pelvis en el espacio, ya habíamos detallado la alineación del plano frontal, de la línea media y de la línea horizontal de las crestas, y podemos analizar acá el plano del ángulo sacro, como conforma la cara superior de la primera vértebra sacra con la horizontal unos 30 grados. Para el Instituto Biomecánico de Valencia, en el libro de Coming, van a encontrar que este ángulo es normal hasta 40-41 grados. También desde el promontorio, una línea que pasa por el borde superior de la sínfisis va a conformar un ángulo de inclinación de la pelvis sobre la horizontal de unos 60 grados, y también se va a poder estudiar el ángulo denominado lumbo sacro, es decir, el eje de la lumbar 5 y el eje de la primera sacra conforman un ángulo abierto hacia atrás de 140 grados. Otras de las funciones que se describían en esta región era el balance de las presiones, y tal como mencionábamos, cuando estudiamos el balance de las presiones tóraco-abdominales con las respiraciones y las acciones del diafragma, no solamente se iban a transmitir a un aumento de presión intraabdominal, sino que esta cavidad se cierra recién con el periné. Quiere decir que es necesario describir las presiones intraabdominopelvianas para que uno lo diga con mejor precisión. No se cierra el diafragma a nivel del estrecho superior de la pelvis, sino en el estrecho inferior de la pelvis con el periné. Las fuerzas peso, las vísceras, la compresión de la musculatura abdominal, la tensión de la fascia toracolumbar, todo lo que generaba un balance de presiones tóraco-abdominopelvianas por delante de la columna y disminuía, ¿no es cierto?, las fuerzas compresivas sobre el disco, generaba mejor estabilidad. También aumentan las fuerzas de tensión
sobre la musculatura del suelo pélvico o del periné. Es por eso que vamos a recordar y a estudiar la biomecánica del periné, la musculatura, los 3 planos musculoaponeuróticos que van a estar cerrando al estrecho inferior de la pelvis con las siguientes características anatómicas. Va a tener una importante colección de grasa, va a estar representando una hamaca con una concavidad superior, como en sentido contrario al diafragma respiratorio. Va a estar conformando lo que se denomina el diafragma pélvico principal, el plano más profundo, que lo vemos en esta mirada intrapélvica desde el elevador del ano y el isquiococcigio. Todo esto es el elevador del ano, y vemos también las cercanías de los músculos obturador interno y el piramidal. El elevador del ano y el isquiococcigio es lo que se conforma como esta hamaca que representa también la parte más declive de esta cavidad tóraco-abdominopelviana. No está cerrada herméticamente porque la comunicación con el exterior de la uretra, del orificio vaginal y anal, en el caso femenino, y en el caso masculino solamente el orificio de la uretra y el orificio anal, van a estar comunicando entonces hacia el exterior. Este plano musculoaponeurótico, los 3 planos musculoaponeuróticos que definen al periné, van a estar evitando la ptosis, la caída de los órganos, sosteniendo entonces a toda la columna visceral, por delante la vejiga, útero y vagina en el caso femenino, y el recto por detrás. Va a estar manteniendo la fisiología esfinteriana, es decir, que a nivel de la comunicación con el exterior va a haber fibras musculares estriadas y lisas que van a estar generando la oclusión o la liberación de la expulsión hacia el exterior. Y también van a estar absorbiendo, como decíamos antes, las presiones ejercidas a este nivel, provocando tensiones en esta musculatura. ¿Qué relaciones osteoarticulares y musculares, como antes habíamos mencionado, a toda esta región podemos relacionar con el ligamento iliolumbar, sacroilíaco anterior, sacrociático menor, sacrociático mayor y por delante la sínfisis púbica? Si lo relacionamos con los músculos de esta región, vamos a encontrar a la porción del psoas mayor y al músculo ilíaco, que está relacionado con el sector sacroilíaco, el músculo piramidal y el músculo obturador interno, que lo podemos observar acá, músculo obturador interno, y el piramidal, que está saliendo de la pelvis por el orificio ciático mayor hacia la parte media del borde superior del trocánter mayor. Si lo observamos en este preparado, encontramos el orificio ciático mayor, el orificio ciático menor. Ligamento sacrociático mayor, ligamento iliolumbar. Y cuando vemos todo este panículo graso visto de atrás, también no solamente los músculos piramidales, sino gémino superior, obturador interno, gémino inferior, cuadrado crural y las fibras más profundas del glúteo mediano. Cuando se estudia los planos musculoaponeuróticos del periné, se lo relaciona con una morfología en rombo. Un rombo en donde el vértice posterior lo constituye el coxis, el vértice anterior lo constituye la sínfisis púbica
y los laterales las tuberosidades isquiáticas. Este rombo está dividido por una línea biisquiática en dos triángulos. Un triángulo anterior o urogenital, como se observa en este dibujo, tuberosidades isquiáticas, sínfisis púbica, este sector es el coxis, y un triángulo posterior cloacal o anal. El periné entonces va a estar presentando mecanismos de protección con elasticidad y solidez por su arquitectura anatómica, que ahora vamos a describir con más detalle, por la presencia de cojinetes adiposos en la región, lo vemos en este preparado en una vista inferior, con una amortiguación complementaria que le brinda los elementos elásticos y una sinergia en todos los músculos que lo componen, que vamos a estudiarlo desde el electromiograma. Para describir el periné podemos analizarlo en tres planos. Un plano superficial, quiere decir que es el más inferior, piel, celular subcutáneo y plano superficial. El plano superficial está constituido en el sector del triángulo posterior o anal, está el esfínter externo del ano, y en el triángulo anterior, como se ve acá, una línea vía isquiática, sínfisis, la rama isquiopubiana, vamos a encontrar el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, un músculo transverso superficial de tuberosidad isquiática, y en el caso femenino se va a sumar el constrictor de la vulva. Un siguiente plano más profundo, el intermedio, por encima del que recién mencionamos, vamos a encontrar el esfínter estriado de la uretra en el triángulo urogenital y el músculo transverso profundo que va de tuberosidad isquiática a tuberosidad isquiática. Si lo vemos desde arriba estaríamos viendo este. Y el plano más profundo aún, como decíamos antes, el que cierra verdaderamente el suelo pélvico, visto desde una cara intrapélvica, tanto en este preparado o en este, encontramos al elevador del ano y al isquiococcigio, o músculo coccigio también, descrito por algunos autores. El elevador del ano, todo esto, y el isquiococcigio, solamente este. Si lo vemos de una manera más figurativa para poder comprender mejor los planos que recién describimos, en un periné masculino encontramos en el plano más superficial el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso. Esto va desde el isquión y desde los bulbos de la uretra a los cuerpos cavernosos del pene. El transverso superficial lo describimos aquí. Todos estos músculos están en el triángulo anterior o urogenital y el esfínter externo del ano en el triángulo posterior o cloacal. Lo vemos aquí. Un plano medio, un poco por encima, el transverso profundo, también denominado músculo de Guthrie, y el esfínter estriado de la uretra. El esfínter estriado de la uretra, sabemos que en la uretra masculina es común tanto al sistema genital como el sistema urinario. Y el plano más profundo, más específico con las fibras anteriores y medias del elevador del ano, dejando el sector de la uretra para el pasaje de la uretra masculina, y en el triángulo posterior el orificio anal y bien posterior el músculo isquiococcigio. Todo este conjunto del plano profundo va a estar denominándose diafragma pélvico principal. Lo podemos ver en este gráfico desde una vista exopélvica. El sector de la uretra
masculina y del orificio anal, con todas las fibras del elevador del ano y el isquiococcigio. Y también acá podemos ver la proximidad del borde inferior del glúteo mayor como relaciones cercanas. En el periné femenino va a tener la misma disposición, los mismos músculos, y se va a sumar en el plano superficial, dijimos, el constrictor de la vulva o constrictor de la vagina. Lo vemos en este gráfico, que va a estar el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso, porque van desde las tuberosidades isquiáticas y los bulbos de la uretra a los cuerpos cavernosos del clítoris. El transverso superficial, de uno a otro lado del tuberosidad isquiática hasta el rafe medio, y el constrictor de la vulva. Todos estos en el plano superficial, en el triángulo anterior o urogenital. En cambio, en el triángulo posterior vamos a describir en este plano superficial al esfínter externo del ano. En el plano medio tenemos el transverso profundo y el esfínter estriado de la uretra. En este caso femenino vamos a encontrar el orificio de la uretra bien anterior y el orificio vaginal en el punto medio en relación con el anal bien posterior. Acá vemos el plano más profundo o diafragma pélvico principal en una vista endopélvica de una pelvis femenina, con el orificio uretral, vaginal y anal, con las fibras del elevador del ano y el isquiococcigio. Y en este es una vista de una hemipelvis, en donde también podemos observar el elevador del ano y el isquiococcigio con la proximidad de las relaciones del músculo piramidal y del obturador interno, que son solamente cercanos, pero no son parte del periné. Ya lo vamos a estudiar en un miembro inferior, con el orificio uretral, vaginal y anal. Estos planos del periné, superficial, medio y profundo, están separados por fascias o aponeurosis, fascia superficial, media y profunda, cerrando los tres planos del periné. Acá vemos en una vista endopélvica como las fascias endopélvicas como cinchas lateroviscerales. Fíjense, este es el sector anterior con los rectos anteriores mayores del abdomen, la sínfisis púbica, la vejiga, el sector del útero y el recto, y acá vemos el sacro. Desde el sacro hay cinchas lateroviscerales que van manteniendo a los órganos en su posición, y se denomina en términos continuos de estas fascias sacro, recto, génito, vésico, púbicas. En cambio, en sentido transversal, estas fascias engloban a las ramas de las arterias ilíaca interna o hipogástrica, la vesical, la uterina y la hemorroidal, constituyendo también cinchas transversales que mantienen a los órganos intrapélvicos en su posición, sabiendo que todos estos órganos, vejiga, útero y recto, en el caso femenino, o vejiga, próstata y vesículas seminales, y recto en el caso masculino, van a ser órganos replesibles y que tienen que cambiar el volumen. Cambian el volumen en la vejiga con el acúmulo de orina, en la gestación el útero, y el recto con el acúmulo de la última parte de materia fecal, con lo cual tiene que estar sostenido, pero siendo elástico y replesible a las fuerzas de las modificaciones de los volúmenes. Cuando se estudia las acciones de los músculos del periné, no podemos estar analizando
analizándolo visualmente de acuerdo a la acción y el movimiento de una palanca ósea, como puede suceder en cualquier otra región del cuerpo, con lo cual acudimos a la activación registrada por el electromiograma. En este caso vamos a seguir a un autor clásico de electromiografía, es Basmajian, un libro que habla de la electrofisiología de la acción muscular en todos los músculos del cuerpo y estudia con mucho detalle la activación de los músculos del periné, mencionando que el esfínter externo del ano, por ejemplo, se encuentra en contracción permanente, es decir, que es un músculo tónico, que debido a la posición en la bipedestación va a estar siempre activado con una tonicidad y nunca va a estar totalmente relajado. No se va a contraer aislado y siempre va a tener una sinergia o una contracción acompañada del esfínter estriado de la uretra. Es decir, que el esfínter externo del ano y de la uretra van a estar contrayéndose de una manera sinérgica. Y que también aumenta la contracción y la actividad de este músculo, del esfínter externo del ano, cuando aumenta la presión intraabdominal. Entonces aumenta la presión sobre el esfínter y como consecuencia ese estímulo genera mayor actividad y cierre de la musculatura estriada del esfínter externo. Cuando se quiere evacuar, tanto el esfínter estriado de la uretra como el externo del ano se relaja, se inhibe y entonces se produce la defecación o la micción para la expulsión. Con respecto al esfínter estriado de la uretra, Basmajian hace una diferenciación entre la uretra masculina y la femenina. Cuando la vejiga está vacía, no hay una activación permanente del esfínter estriado de la uretra, es decir, que hay potenciales escasos y recién se va activando cuando se va produciendo el llenado de la vejiga. Acá habla una diferenciación con el esfínter externo del ano, en donde ya se dijo que siempre está tónico y siempre está activado. Para poder generar la expulsión, claramente va a haber una inactividad del esfínter, permitiendo la relajación y expulsión durante la micción. También se observó a través del electromiograma que la interrupción voluntaria y súbita de la micción va a activar al esfínter. Antiguamente esto se utilizaba como un ejercicio de fortalecimiento de los músculos del periné, del esfínter en los casos de incontinencia. Sin embargo, desde hace un tiempo se dejó de utilizar este ejercicio con interrupción voluntaria y súbita porque quedaban ciertos restos de orina retenida y producía algún tipo de infecciones de vías urinarias bajas, por lo cual se puede testear como durante una evaluación, pero no como un ejercicio. Y el esfínter estriado de la uretra se analizó que va a estar trabajando en sinergia con otro de los músculos que se encuentran en el periné, ya lo dijimos, al esfínter externo del ano y al bulbo cavernoso. Cuando vemos entonces las sinergias, vamos a encontrar sinergias con los músculos abdominales. Cuando se produce un llenado de la vejiga, aumenta la actividad y se cierra el esfínter estriado de la uretra para tener continencia, justamente. Cuando se produce la relajación del esfínter, aumenta la presión intraabdominal, se produce la evacuación y la micción. En el caso de la uretra femenina, Basmajian, en el estudio de la electromiografía, también encontró que los músculos del periné no van a estar contrayéndose de manera individual. Es muy difícil que esto ocurra y va a estar habiendo una sinergia con los otros músculos del esfínter externo del ano y los otros músculos de los otros planos. Va a producirse una inactividad
es decir, va a relajarse para que se produzca la expulsión durante la micción, y también encontró en la uretra femenina que va a estar activándose en la interrupción voluntaria súbita. También, y en este caso es importante, por el trabajo muscular y de reeducación del periné que se requiere en mujeres multíparas, en los pospartos y también en las mujeres posmenopáusicas por la debilidad generalizada de la musculatura, que encontró Basmajian en diferentes electromiogramas de mujeres nulíparas, quiere decir que nunca habían tenido partos naturales, con mujeres multíparas, quiere decir que por lo menos habían tenido más de un parto natural. Lo que se observó es que la actividad en el electromiograma era escasa o casi nula en el sector del dorso del esfínter. Si recordamos los preparados que antes veíamos, el dorso del esfínter estriado de la uretra, que era el orificio más anterior del periné, se encontraba en contacto con el constrictor de la vulva, que es el que va a generar la dilatación para el nacimiento en los partos naturales o vaginales. Por lo cual esa distensión generada en el dorso del esfínter, que está en relación con el sector del constrictor de la vulva, va a producir luego en el posparto poca actividad o escasa o nula en aquellas mujeres que tuvieron muchos partos, o por lo menos más de un parto natural. Y encontraba la misma falta de actividad en el dorso del esfínter en aquellas mujeres con incontinencia urinaria producida por estrés. En estos casos también el ejercicio de impacto, aquellas mujeres deportistas o con trabajos de muchas horas de pie, también generan este tipo de alteración en el dorso del esfínter. Acá vemos algunos gráficos que nos orientan en el llenado de la vejiga, aumenta la actividad del esfínter para cerrar y mantener la continencia, y una relajación del esfínter para generar la expulsión o la micción en sinergia con acción de los abdominales. Lo mismo para el esfínter externo del ano, manteniendo un aumento de la actividad tónica siempre y relajándolo para generar la expulsión. Es interesante lo que se analizó en el electromiograma del periné en sinergia con los abdominales. Al comienzo o al cese de la micción hay escasa actividad de los músculos abdominales, pero esta actividad aumenta en esa interrupción voluntaria súbita de la contracción del esfínter. Quiere decir que cuando hay contracción abdominal, sobre todo el transverso del abdomen, va a aumentar la contracción de los músculos del periné. Cuando hay relajación, aumenta la escasa acción de los músculos del periné para producir la evacuación. Para terminar esta clase, y la vamos este sector a retomar en el módulo 4, vamos a ver cómo están preparadas las estructuras para la transmisión de las fuerzas, analizando los esfuerzos estáticos en reposo, en la posición propia de la especie, en bipedestación, y los esfuerzos dinámicos a través de los movimientos de los distintos planos, sagital, frontal y horizontal. Y vamos a hacer un análisis siguiendo el comportamiento de las articulaciones que constituyen esta región y que ya estuvimos describiendo: la articulación lumbosacra, la sacroilíaca, la repercusión en la sínfisis y en las caderas o coxofemorales. Empezamos por los esfuerzos estáticos en el plano sagital. Si observamos la dirección del peso
que viene transmitiéndose por los cuerpos vertebrales a lo largo de toda la columna, llega a la vértebra lumbar 5 y se transmite en la articulación lumbosacra a través del disco intervertebral L5-S1. Debido a la posición oblicua del ángulo sacro, habíamos nombrado que normalmente este ángulo es de 30 grados a 41, lo vemos en este dibujo, va a estar generándose entre la lumbar 5 y el disco L5-S1 una fuerza de cizallamiento. La fuerza peso, que antes describimos, se descompone entonces en un componente perpendicular al plano de estudio y un componente paralelo al plano de estudio. La fuerza perpendicular va a generar compresión del disco L5-S1. En cambio, la fuerza paralela nos va a provocar un esfuerzo de corte o cizallamiento. ¿Quiénes son las estructuras que van a estar soportando este esfuerzo de cizallamiento? En primera instancia, las carillas articulares de la primera vértebra sacra. Recordamos, orientadas en el plano frontal, y las superficies articulares de la L5 inferiores, que van a encastrar perfectamente y van a frenar este deslizamiento hacia adelante. Las carillas articulares entonces de la primera vértebra sacra y de la lumbar 5, primera fuerza que se opone al deslizamiento anterior de la L5. También las fibras oblicuas del anillo fibroso del disco intervertebral L5-S1. Y también las fibras del ligamento iliolumbar, lumbar 5 con lumbar 4, también el fascículo superior, con la parte más posterior de la cresta ilíaca. Las tres estructuras van a estar impidiendo que la lumbar 5 se deslice, o cuando aparece este deslizamiento, ya sea por ruptura, lisis o por solamente deslizamiento, una malformación o una parte traumática, va a ser una listesis. El deslizamiento se lo llama listesis, espondilolistesis, y la ruptura una espondilolisis. Ya entonces vemos a este nivel cuáles son las estructuras que responden para mantener la posición y la relación normal. Cuando sigue el peso transmitiéndose hacia el sector del sacro, lo hace por delante del eje retrosacroilíaco que habíamos descrito, lo vemos acá. En la fuerza peso se transmite a la cara superior del sacro, que se encuentra por delante del eje, con lo cual va a producir un movimiento de nutación. La base del sacro se inclina o bascula hacia adelante y el vértice hacia atrás, con lo cual habíamos mencionado en su momento que los ligamentos que están oponiéndose a la nutación van a ser el ligamento sacroilíaco anterior, sacrociático mayor, sacrociático menor y uno de los fascículos del ligamento iliolumbar, sobre todo el fascículo más posterior. Cuando se produce este movimiento de nutación, el análisis era que el sector más posterior del sacro, que es de menor diámetro lateral, se interpone entre las crestas ilíacas. Quiere decir que se aproximan las crestas ilíacas y se separan las tuberosidades isquiáticas, produciéndose a nivel de la sínfisis una diástasis de esta articulación. Si seguimos transmitiendo la fuerza, peso hacia abajo y transmitida hacia cada una de las articulaciones sacroilíacas, vamos a ver que pasa por detrás de la articulación coxofemoral. A nivel de la articulación coxofemoral están llegando a través del fémur, de uno y otro lado, las fuerzas de reacción del suelo. Las fuerzas de reacción del suelo están diagramadas con esta flecha celeste.
si la fuerza peso cae por detrás y las fuerzas de reacción del suelo se encuentran por la coxofemoral, va a estar produciendo un movimiento de extensión de la articulación o denominado en cadena cerrada movimiento de retroversión de la pelvis alrededor de este eje. Toda la pelvis en conjunto produce una rotación posterior que a nivel de la cadera se analiza como una extensión. Ya vamos a estudiar que durante la extensión de cadera se van a tensar todos los ligamentos de esta articulación coxofemoral. Para recordarlos, el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. En el plano frontal habíamos visto cómo en un apoyo bipodal se genera un anillo tensegril autoestable. El peso se divide en cada una de las articulaciones sacroilíacas. Cuanto más peso, más se encastra el sacro. Cuanto más se encastra el sacro con su morfología triangular, más separa el sector posterior de las crestas ilíacas y comprime al sector anterior de la sínfisis púbica. Todo este anillo tensegril está apoyado en las esferas de las cabezas femorales, que están recibiendo el 50% del peso por tercera ley de Newton y equilibrando tanto en la línea media a través de las ramas horizontales del pubis como transmitiéndolo hasta por la línea innominada hacia las articulaciones sacroilíacas. Pero este anillo autoestable en apoyo bipodal cambia completamente cada vez que se eleva un pie del piso, es decir, que se encuentra en apoyo monopodal, como se observa en esta figura. Miembro inferior izquierdo está apoyado porque está recibiendo por tercera ley de Newton las fuerzas de reacción del suelo, mientras que el miembro inferior derecho se encuentra elevado. ¿Qué es lo que sucede en una hemipelvis respecto de la otra? La hemipelvis, que el miembro inferior se encuentra elevado, va a estar con el peso de todo el miembro generando una rotación anterior de toda esta hemipelvis, generando un descenso a nivel de la sínfisis púbica y a nivel de la articulación sacroilíaca, un movimiento similar o un movimiento relativo como de contranutación. Si las alas ilíacas se vienen hacia adelante, es como si la base del sacro se fuera para atrás, por eso se analiza como un movimiento relativo. En cambio, en la hemipelvis, que sigue en apoyo, por tercera ley de Newton, se produce una rotación posterior de este ilíaco, ascendiendo en el sector de la sínfisis y provocando en la sacroilíaca un movimiento de nutación. A nivel de la sínfisis, este cizallamiento genera elevación del lado apoyado, descenso del lado no apoyado. A nivel de la sacroilíaca genera nutación del lado apoyado, contranutación del lado no apoyado, provocando tensiones capsulares y ligamentarias según cada uno de los lados. Y como estuvimos estudiando, los frenos de la nutación, sacroiliaco anterior, iliolumbar y sacrociáticos, mayor y menor. En cambio, los frenos de la contranutación, el sacroiliaco posterior y el ligamento iliolumbar. En el plano horizontal podemos observar que cuando se encuentran indemnes todas las estructuras, se homologa a una palanca de primer género, cuyo punto de apoyo es la articulación sacroilíaca. Los ligamentos posteriores de la sindesmosis sacroilíaco posterior se someten a tensión y por delante la sínfisis púbica se somete a compresión. Mientras que todas las estructuras se encuentren indemnes, la compresión de la sínfisis genera tensión en el sector posterior de la sindesmosis, la compresión de la sindesmosis genera tensión y mantienen este
también anillo autoestable. Ahora, si aparece algún tipo de lesión en la sínfisis y pierde las relaciones normales, entonces el sector posterior no puede equilibrar todo con la tensión ligamentaria y el sacro va a tender a migrar hacia adelante, produciendo lesiones graves en toda la región de las ramas de la ilíaca interna y del plexo lumbosacro, con lo cual la contracción muscular posterior, glúteos, masa común, va a tratar de evitar este deslizamiento del sacro hacia adelante. Se pierde el anillo autoestable y requiere energía muscular para poder estabilizarlo. Cuando se estudian los esfuerzos dinámicos, vamos a poder discriminar y vamos a volver sobre ellos en el módulo 4. Los movimientos de la pelvis alrededor de la articulación coxofemoral, es decir, la pelvis en conjunto alrededor de los ejes de la articulación coxofemoral en cadena cerrada, es decir, en bipedestación, cuyo punto fijo son los fémures y el punto móvil es la pelvis, provocando movimientos en el plano sagital de anteroversión y retroversión, movimientos de giro alrededor del eje látero-lateral que pasan por ambas coxofemorales en conjunto. Un movimiento en el plano frontal que va a estar provocando traslación pélvica, es decir, cuando se descarga el peso hacia un miembro inferior o hacia el otro, generando abducción o abducción en una u otras de las coxofemorales, y rotaciones pélvicas alrededor de los ejes verticales de las coxofemorales, generando una rotación de la cara anterior de la pelvis hacia derecha o hacia izquierda. En el caso de los movimientos del plano sagital, podemos analizar el movimiento de anteversión, como recién veíamos, alrededor de un eje látero-lateral que pasa por ambas coxofemorales. El movimiento de giro va a provocar una rotación anterior y vamos a poder describir algunas cuplas de fuerza que favorecen este movimiento, como son los músculos psoas-ilíaco en conjunto, el recto anterior del cuádriceps, que también va a poder provocar anteversión, y en el sector posterior la cupla puede estar completada con la activación de los músculos espinales, con los músculos de la masa común que aumentan la lordosis y provocan anteversión de la pelvis. El movimiento contrario, retroversión de la pelvis, movimiento de rotación posterior de la pelvis en conjunto alrededor de un eje látero-lateral de las coxofemorales, puede estar favorecido por la cupla de fuerzas de los abdominales en el sector anterior y glúteos e isquiosurales o isquiopoplíteos que traccionan hacia abajo para provocar la rotación posterior. En estos esfuerzos dinámicos hay una secuencia de movimientos coordinada y armónica que va produciéndose desde la columna lumbar hasta la flexión de la coxofemoral. A este movimiento o secuencia coordinada y armónica se la denomina ritmo lumbopélvico. El movimiento comienza desde la posición de la lordosis lumbar normal, con un movimiento de flexión de la columna lumbar, rectificando la lordosis, flexionando la columna lumbar. Una vez que hay flexión de columna lumbar, se produce inclinación de la pelvis y después de la inclinación de la pelvis, flexión de la coxofemoral. Si en vez de la secuencia de movimientos lumbar, pélvico y coxofemoral hablamos de las acciones musculares que requiere tanto la flexión como el enderezamiento, podemos encontrar que hay una secuencia diferente cuando se produce la flexión hacia el frente o cuando se produce el enderezamiento desde la flexión hacia la extensión. Cuando se flexiona el tronco al frente,
empieza la activación desde la parte de la musculatura espinal más cefálica, es decir, desde los músculos de la nuca, el dorso, la región lumbar. Luego, cuanto más se va flexionando, más se activa la musculatura glútea, isquiosural, y después seguimos con los músculos del tríceps sural e incluso los plantares. Cuando se requiere el enderezamiento, es decir, desde la posición de flexión hacia la bipedestación, la secuencia de activación es desde el sector caudal al cefálico. Empieza con la activación del tríceps sural, isquiosurales o isquiopopliteos, glúteo y los músculos espinales hasta los músculos de la nuca, volviendo a la posición de la horizontalidad de la mirada. Cuando vemos estos esfuerzos dinámicos en el plano frontal, podemos relacionar a la pelvis en posición de bipedestación, repartiendo de una manera equitativa el peso en un miembro o en el otro. Acá músculos aductores y abductores se encuentran equilibrados. Si se produce una traslación de la pelvis hacia uno de los lados, entonces del mismo lado que se produce la traslación va a haber una acción de un momento abductor, y del lado contrario una acción de momento abductor. Cuando se produce un apoyo monopodal, para mantener la horizontalidad de la pelvis con los esfuerzos estáticos que antes habíamos mencionado, requiere un momento abductor, ya que el peso está generando un momento abductor, es decir, se inclinaría la pelvis hacia el lado de la elevación del miembro inferior, con lo cual para mantener esta horizontalidad se requiere la activación de glúteo medio y tensor de la fascia lata. Conocemos la prueba de insuficiencia del tensor de la fascia lata y glúteo medio, denominada Trendelenburg, cuando se produce esa caída de la pelvis hacia el lado que se eleva. Y también vamos a poder encontrar algunas compensaciones del tronco para poder evitar esa caída de la pelvis cuando se eleva el miembro inferior, produciendo una inclinación del tronco hacia el lado de la pierna de apoyo, minimizando el momento aductor, favoreciendo a esa debilidad de los abductores. En el plano horizontal podemos pensar en una rotación de la pelvis, como decimos, esto es anterior, esto es posterior, se ve el sacro, acá es el dibujo al revés, esto es anterior y esto es posterior. La rotación pélvica va a poder ser izquierda o derecha, y podemos relacionar a la coxofemoral en cadena cerrada del lado mismo por ejemplo acá, del lado mismo de la rotación se va a producir en la rotación homolateral una rotación interna de la coxofemoral. Entonces va a estar actuando psoasiliaco y aductores. En cambio, en el lado contralateral a la rotación se van a producir acción de los músculos rotadores externos, piramidal, pelvitrocanterios, glúteo medio. Vamos a retomar este tema en el módulo 4. Acá estamos viendo a las coxofemorales en cadena cerrada y una mirada de la pelvis en conjunto rotando heterolateralmente u homolateralmente al miembro inferior que estamos tomando de referencia claramente. Con esto entonces pudimos terminar el análisis de la región y su adaptación funcional.